Mi nombre es Cecil Bloma y soy la coordinadora del libro Después de la llegada, Realidades de la Migración Venezolana. Este libro ha sido publicado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de TEMIS, que es una asociación estudiantil de la misma casa de estudios. Este libro es fruto de un proyecto que hemos generado desde más de un año de reflexión sobre la migración venezolana. Es un libro interdisciplinario que presenta artículos sobre este fenómeno desde los contextos de acogida de la migración venezolana en la región, desde Argentina, México, Perú, Ecuador y Brasil. ¿Qué particularidades crees tú tiene el proceso migratorio hacia Perú con respecto al resto de países? El proceso hacia Perú tiene varias particularidades. Quizás la primera es que Perú es el segundo país que acoge a más personas venezolanas y el primero en acoger a los solicitantes de la condición de refugiado desde Venezuela. La segunda característica que podríamos decir es particular a Perú es su alta informalidad a nivel laboral, que ha generado un contexto de acogida muy particular para las personas venezolanas que llegan al país. ¿Cuáles crees que son las principales razones que desatan casos de xenofobia y de racismo de peruanos hacia venezolanos? Creo que hay un conjunto de razones, es un tema bastante complejo, hay que mirar también la propia historia y la propia estructura de discriminación o de procesos de exclusión que ya existe en el país, que genera exclusión hacia personas extranjeras, ¿no? Una de las grandes razones que ha salido en medios y en algunos estudios es el miedo al extranjero por robarnos el trabajo, el acceso a la salud, ¿no? Y ese miedo sí es muy común a nivel mundial en muchos países de acogida de personas migrantes, y eso se tiene que combatir mediante políticas. El libro también toca casos de migración de venezolanos a otros países, ¿no? ¿Cuáles tú podrías destacar? Quizás uno más interesante, algún ejemplo que podrías invitar a leer al público, digamos. Creo que uno de los ejemplos muy interesantes del libro es la migración a la ciudad de Buenos Aires. Esta migración es muy peculiar porque es una migración mucho más calificada que la que llega al Perú, y su proceso de inserción, a pesar de ser muy calificada, es también muy complejizada. Se ve cómo las personas pierden estatus social y acceden a profesiones menos calificadas que las suyas. Entonces, los invito a revisar esas trayectorias migratorias. ¿El proceso migratorio de venezolanos hacia Latinoamérica tendría algún tipo de comparación posible con otros procesos históricos migratorios así o no? En la región latinoamericana creo que es bastante específico, ¿no? Por el volumen y por el tiempo, ¿no? En 2 años han llegado muchísimas personas a toda la región, ¿no? Finalmente, ¿a qué público está dirigido el libro? El libro está dirigido a académicos, a estudiantes, a profesores, profesoras, pero también personas que trabajan en instituciones internacionales, ONGs, porque realmente hay casos prácticos, ¿no? Hay un estudio sobre albergues, por ejemplo, que puede servir muchísimo para construir política pública, y hay artículos también más vinculados a estudios cualitativos de procesos de integración, por ejemplo, o desde la psicología, desde el estrés de las personas migrantes, que pueden ayudar nuevamente hasta funcionarios públicos a construir políticas en materia de salud, trabajo, educación, vivienda.